Muy bien, gracias Vic. Pues estamos en el capítulo 8 todavía, en el tema de la identificación, y la semana pasada nos fuimos al libro de Romanos para identificar ahí en esta carta que el tema es el Evangelio o las buenas noticias, cómo Pablo va desarrollando el tema y va incluyendo diferentes aspectos de ese Evangelio, ¿no? Si se acuerdan rápidamente, Pablo dice, fui apartado para el Evangelio, estoy presto para anunciar, no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí va el Evangelio, ¿no? Es para salvación a todo aquel que cree. Y entonces comienza con la ira de Dios. Esa primera parte se le conoce como la condenación, ¿verdad? El hombre está, la persona sin Dios está condenada bajo la ira de Dios, separada, con mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas, atestado de injusticia, perversidad. Y entonces, de ahí nos va moviendo a la pregunta si puede ser justificado delante de Dios. Dijimos sí, no por obras, no puede, no por la ley, pero por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese capítulo 2 y 3 tiene que ver con la justificación, 4. Y llegando al 5, en el 5.1, parte de la justificación dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, comienza con la condenación, el hombre está separado de Dios, bajo la ira de Dios, pero por la fe en Jesucristo, podemos ser justificados y estar en paz delante de Él, porque Cristo es la propiciación y Él es el pago. Y enseguida, después de que tenemos esas verdades para el nuevo nacimiento, las verdades de nacimiento, enseguida la primera cosa que enseña Pablo es el capítulo 6, donde habla acerca de la gracia, el pecado, y la segunda parte o el otro aspecto de las buenas noticias o del Evangelio, que es yo morí con Él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y esas verdades se le conocen como las verdades de identificación. Lo que le sucedió a Cristo en la cruz, me sucedió a mí también, ¿sí? O cuando yo creo en Jesucristo, entonces soy identificado con lo que le sucedió a Él, muerto, sepultado, resucitado a una nueva vida. Y de ahí parte de esta verdad de la identificación, de lo que le sucedió a Él, nos sucedió a nosotros también, morimos juntamente con Él. De ahí parte el crecimiento del creyente. Y después nos movemos al capítulo 7, 8, donde el Espíritu está en control. Continúa este mal que mora en mí, pero el Espíritu Santo nos da la victoria sobre ese mal. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora podemos ser siervos de la justicia, impulsados, ¿cómo se llama? Dominados por el Espíritu Santo, capítulo 8. Y luego el capítulo 12, presentándonos como sacrificio vivo, viene el fruto de ese espíritu, el fruto espiritual que habíamos dicho que es consecuencia de lo primero, ¿verdad? Es decir, nacemos de nuevo, somos justificados a la familia de Dios, nos consideramos muertos juntamente con Cristo. Esa es una consideración diaria, ¿sí? No es algo que va a suceder, no es algo que yo hago, sino solamente considero algo que ya está hecho. Y entonces de ahí el Espíritu Santo está en control. Ahora vivo bajo una ley superior, que es la ley del Espíritu, y Él produce la vida que yo no puedo producir, que es el fruto del Espíritu, capítulo 12 al 16. Vamos a ver este
libro de Lucas en el capítulo 9. Si quieren, busquen ahí en su Biblia, por favor. Lucas capítulo 9. Alguien que lea del 21 al 24. Lucas 9, 21 al 24. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ajá, gracias, Vic. El Señor Jesús está anticipando su muerte y los discípulos no saben de lo que está hablando, no entienden lo que está diciendo respecto a su muerte o cómo va a ser su muerte. Más adelantito en el versículo 43, ahí mismo en el mismo capítulo, Lucas 9, dice, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Esta parte de la anticipación de su muerte, los discípulos no sabían exactamente a qué se refería ni cómo. Entonces, cuando Jesús les dice aquí en el versículo 23, 9:23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros que ya tenemos los detalles o la información respecto a cómo fue su muerte, ¿verdad? La muerte de Jesús en la cruz, este símbolo romano de, ¿cómo se llama? De muerte y de tortura, pues, para los enemigos de Roma. Sí era conocido por los discípulos, ¿verdad? Los romanos usaban la cruz o crucificaban a los enemigos, pero ellos no sabían que Jesucristo iba a ser crucificado de esa misma manera. Entonces, cuando Jesús les dice que si alguno quiere ser su discípulo o venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros que tenemos la información respecto a su muerte y luego la enseñanza de Pablo respecto a la co-crucifixión o nuestra muerte juntamente con él, o la muerte al pecado juntamente con Cristo. Ahora este versículo 9:23 tiene todo el sentido, ¿sí? Hace sentido completamente porque Jesús está anticipando la verdad de la identificación, la verdad de la liberación de la fuente del pecado. Si alguno quiere ser seguidor de Jesús, habla de negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ahora que vemos a Romanos 6, a Pablo escribiendo Romanos 6, entendemos que morimos juntamente con él. Lo que le sucedió a Jesucristo en la cruz, murió una vez al pecado, nosotros morimos juntamente con él y de esa manera somos librados de la esclavitud de la fuente del pecado. Acuérdense que habíamos hablado de la diferencia entre pecado como la fuente
o como, sí, el generador, la fuente, y pecados en plural, podríamos hacer esta diferencia de las acciones, ¿verdad? El generador es la relación con Adán, ¿sí? Y este cuerpo es esclavo de esa naturaleza o de esa fuente de Adán. Y entonces, estando atestados y nuestra conducta está llena de esas injusticias. Pero cuando nacemos de nuevo, en ese mismo momento, morimos juntamente con Cristo o somos identificados con Cristo en su muerte y somos sacados de esa fuente o de ese generador que es Adán o la naturaleza de Adán y somos puestos en Cristo. Entonces, esa nueva fuente, Cristo es nuestra vida y ahora por eso el Espíritu Santo puede dar el fruto que nosotros no podemos producir, que lo conocemos bien descrito, pues, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, etcétera, ¿no? No somos dominados por el pecado, la fuente, sino ahora somos siervos de la justicia viviendo por la ley del Espíritu. Y Pablo explica después el tema de el mal que mora en mí, este cuerpo está de alguna manera todavía influenciado por el mal que mora en mí. Podemos quizá llamarle la carne también, pero no somos esclavos de ese pecado, no somos esclavos, no estamos obligados a obedecer. Entonces, si viene algún impulso, algún pensamiento, algún deseo, alguna motivación de hacer algo incorrecto, la ley del Espíritu es superior a ese impulso, ¿sí? Y me lleva otra vez a considerarme muerto juntamente con Cristo y ser libre de ese pecado, de ese impulso para pecar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo, Rafa, o sea, el impulso para pecar, o sea, la carne o la fuente del pecado, me puede llevar a hacer cosas malas, a pecados, pero también me podría llevar a hacer cosas aparentemente buenas, ¿no? Yo creo que sí. Yo pienso que nos puede llevar a, si nos dejamos dominar, pues, si no confiamos en lo que somos, lo que tenemos y en el Espíritu Santo, ese mal que mora en mí o la carne nos puede destruir, pues, nos puede llevar a hacer pecados, alguien podría decir como groseros, ofensivos o cosas que un cristiano no haría, por decir, ¿no? O hemos visto, sabido, el creyente tiene ese mal que mora en mí es perverso, pues. Entonces, si nos domina o nos dejamos dominar, sí puede destruir nuestras vidas. O también puede encaminarnos a la justicia propia, a pensar que se puede portar suficientemente bien para ser agradable delante de Dios. Yo creo que sí, eso puede suceder. O sea, cuestión de, no sé, pensar que si ayuno, o sea, no sé, no que esté mal, pues, sino que hacer cosas justamente en la carne que para conquistar o para tener el favor de Dios, ¿no? Sí, sí, pero finalmente toda la bondad o el deseo de la carne. Más adelante, el capítulo 9, 10 y 11 también van a tratar acerca de todo esto, pero la carne, bueno, el texto 9:23 de Lucas habla de negarse a sí mismo, ¿sí? Y justamente la carne se va a resistir a salirse del cuadro, pues la carne se va a resistir a estar inactiva o estar sin influencia o sin estar
llamando la atención o queriendo ser agradable a Dios. Entonces la carne o el mal que mora en mí va a pretender ser bueno o portarse bien, pero eventualmente la bondad de la carne no solamente lleva a orgullo y justicia propia, pero eventualmente lleva a pecados, o sea, lleva a destrucción. ¿Sí? Lo bueno que pudiéramos hacer esforzados en nosotros mismos y dependiendo de la carne, eventualmente lleva a destrucción, no es duradero, pues. Martín, adelante, por favor. Gracias, pastor. Por ejemplo, en Filipenses 3 vemos al apóstol Pablo hablar sobre esto que comenta el hermano Vic, y esto nos pasa a nosotros también. ¿Cómo podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia y nuestra falsa sabiduría, nuestro falso amor carnal? Y podemos confiar en nuestra carne en el sentido de un aspecto aparentemente positivo, en títulos, educación terrenal, experiencias de nuestra vieja vida, características sobresalientes de nosotros mismos, todo lo que sustituye el poder del Espíritu Santo a través de nuestras propias fuerzas, ¿no? Y en Filipenses Sí. 3, el apóstol Pablo habla de una serie de atributos de su vieja vida, ¿no? Fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. En otra parte también dice criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera. Pero luego dice, todo esto lo tengo por basura. Y en el original dice por estiércol, para ganar a Cristo. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado por nuestro Señor Jesucristo en el sentido negativo, pero también en el sentido que aparentemente es positivo, que nos puede hacer abandonar la gracia de Dios y poner nuestra confianza en nosotros mismos, como dice Jeremías 17:5. Maldito el varón que pone su confianza, que confía en el hombre, o sea, que se apoya en su propia prudencia, pone carne por su brazo, o sea, confianza en sí mismo, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, será como el retamo en el desierto, una habitación desolada, ¿no? Y por otro lado vemos Jeremías 17:7, donde dice, bendito el varón cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, lo que dice el Salmo 1 también. Sí, sí, lo que menciona Pablo ahí es eso en Filipenses, es no teniendo confianza en la carne. Y al contrario, es de lo que Dios se agrada, no es de lo que la carne pueda hacer bien, sino de la fe. La fe tiene que estar fundamentada en los hechos de las Escrituras, en lo que recibimos por gracia de parte de Él. Sí, muy bien. Miren, si quieren vamos al material y como les decía, ahí en sus copias, todos son comentarios o segmentos, pues, citas de diferentes creyentes en diferentes tiempos y cada uno, según su propia experiencia, pues, describe esta parte de nuestra co-crucifixión o la identificación con Cristo. Si quieren, comienzo con la primera cita y si alguien más quiere leer, puede continuar, por favor. Y nos vamos deteniendo ahí en algunos comentarios o preguntas que tengan. ¿Listos? Dice, por ejemplo, de la identificación centrada en Romanos 6, que ya leímos. Dice la primera cita, Evan H. Hopkins, dice, el problema del creyente que conoce a Cristo como su justificación, Romanos 5, no es el pecado por la culpa que trae, sino el pecado como poder dominante. Está el generador que les digo, el pecado como poder dominante. En otras palabras, no es el pecado como una carga
o una ofensa que busca ser liberada, porque él ve que Dios lo ha exculpado completamente del cargo y pena del pecado. Es por la sangre de Cristo, él nos ha perdonado. Pero luego, si no, es el pecado como Señor. Para conocer el camino de Dios para la liberación del pecado como Señor, él debe percibir la verdad contenida en el capítulo 6 de Romanos. Allí vemos lo que Dios ha hecho, no con nuestros pecados. Ese asunto el apóstol lo trata en los siguientes capítulos, sino lo que Dios ha hecho con nosotros mismos, los agentes y esclavos del pecado. Él ha puesto a nuestro viejo hombre, nuestro yo original, donde él puso nuestros pecados nominalmente en la cruz con él. Romanos 6:6. El creyente ve allí no solo que Cristo murió por él, esas son las verdades de sustitución o justificación, sino que él murió con Cristo, identificación. Esa es la cita de este libro, Pensamientos sobre Vida y Bondad, página 50. ¿Alguien más quiere leer el siguiente, por favor, de Andrew Murray? Ahí todos pueden participar si gustan. Sí, Víctor, por favor, adelante. Ok. Andrew Murray. Como Cristo, el creyente también ha muerto al pecado. Él es uno con Cristo, en la semejanza de su muerte, Romanos 6:5. Y así como el conocimiento de que Cristo murió por el pecado, como nuestro abogado es indispensable para nuestra justificación, de la misma manera el conocimiento de que Cristo y nosotros con él en la semejanza de su muerte, estamos muertos al pecado. Es indispensable para nuestra santificación. Semejante a Cristo, página 176. Ajá. ¿Alguien más? ¿Quieres que siga? Sí, síguele. Ok. J. Hudson Taylor. Desde que Cristo habita en mi corazón por fe, cuán feliz he sido. Estoy muerto y sepultado con Cristo y resucitado también. Ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjame corrijo nomás aquí. Ok. Así mismo por mí. ¿No deberíamos buscar esta experiencia, estas verdades como pocos? Ellas ellas son el derecho por nacimiento de todo hijo de Dios y nadie puede prescindir de ellas sin deshonrar a nuestro Señor. Secreto Espiritual, página 116. Síguele otro más si quieres, Okay. Víctor, a ver si quiere leer el que sigue. A ver si se anima alguien más. William R. Newell. Pero aquellos que rehúsan o niegan el considerarse a ellos mismos muertos al pecado como Dios ordena, imponemos la pregunta: ¿qué puede ser capaz de creer que Cristo realmente cargó la culpa de tus pecados y que no los va a enfrentar en el día del juicio? Es solo la palabra de Dios la que te dice que Cristo cargó tus pecados sobre su propio cuerpo en el madero. Y es esa misma palabra que te dice que tú, relacionado con Adán, moriste con Cristo, que tu viejo hombre fue crucificado, que desde que estás en Cristo compartiste su muerte al pecado. Y así has de considerar tu relación actual hacia el pecado. En Cristo, como uno está muerto a él y vivo para con Dios. Romanos, versículo por versículo, página 227. Sí, si quieren aquí podemos comentar esto, que así como nacimos de nuevo un día y creímos que Jesucristo pagó por mí y derramó sus pecados, que soy salvo por fe, ¿sí? La misma palabra es la que dice enseguida, unos versículos más adelante, que nosotros morimos juntamente con él en relación al pecado. Entonces, esta segunda verdad, o la verdad de identificación, he visto y quizás la experiencia de muchos, que en las iglesias no se enseña con firmeza, no se enseña con regularidad, como una verdad
tan relevante como es. Y entonces los creyentes nacen de nuevo y se les invita entonces a vivir una vida para Cristo, sirviendo y buscando metas piadosas o cosas buenas. Sí, pero ese impulso a vivir para Cristo regularmente está fundamentado en tu propio esfuerzo, en las verdades del nacimiento. Sí, entonces podríamos decir que las verdades del nacimiento no son el fundamento para vivir una vida cristiana victoriosa. El fundamento para una vida cristiana victoriosa son las verdades de crecimiento, las verdades de identificación. Ahí es donde nos paramos firmemente, ¿sí? Para vivir cada día crucificados juntamente con Cristo. Y también lo que dice Lucas 9:23, dice, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, ahora que vemos las enseñanzas de Pablo, entendemos que no he de negarme o no he de morir cada día. ¿Sí? Podemos hablar de morir a mí mismo, y eso muchos creyentes lo entienden, de negarte a ti mismo, morir a ti mismo. Y donde fallamos es en que no nos consideramos o no consideramos esa muerte como un hecho, algo que ya sucedió. Sí, considerarnos muertos al pecado, algo que ya sucedió, sino intentamos morir a mí mismo. Ahora yo tengo que morir a mí mismo, voy a morir a mí mismo. Entonces, realmente no es algo que voy a hacer o que me toca hacer a mí, sino estar considerando o tomar en cuenta algo que ya sucedió. Y por eso esa fe de tomar en cuenta un hecho escritural, que ya morí juntamente con Cristo, que soy libre del pecado, esa fe agrada a Dios. Y muchos creyentes que batallan por años con el pecado y no encuentran una solución, no encuentran una salida, no encuentran la victoria en ciertos pecados, cuando entienden estas verdades de identificación, entonces ven la liberación de la esclavitud del pecado como un hecho en sus propias vidas. ¿Sí? Esto es algo muy interesante y muy relevante. ¿Alguien quiere leer Rafa, siguientes citas? Sí, Vic. quisiera comentar ahí en el Gálatas 2:6, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él o camina, o sea, vive la vida cristiana así como lo recibiste, por gracia y por fe, así es como debes vivir tu vida, la vida cristiana, pues, por gracia y por fe, ¿no? Y justamente, bueno, dice el siguiente versículo, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, nada más resaltar eso o recordar, pues una cuestión es la justificación, que sucede en un instante, y lo otro, lo que estamos viendo ahorita, que es el proceso de madurez, que es la santificación desde que creímos hasta que hasta que muramos, pues. Entonces, justamente es el tema que estamos estudiando, ¿no? Los principios de crecimiento espiritual, pues. Y si no conocemos estas verdades, que lo que le pasó a Cristo me pasó a mí también, vamos a seguir esperando justamente lo que dices, que ¿qué hacemos para resolver nuestra vida cristiana, ¿verdad? ¿Por qué sigo pecando, pues? Y es eso, que desconocemos esas verdades de identificación, o como todavía tenemos la carne, pues eso hace todavía que nos volteemos a ver, y es algo que no está fuera del control de Dios tampoco, sino que por alguna razón tenemos la carne, ¿no? También para recordar, pues, de dónde nos sacó Dios y voltear a verlo, pues. O sea, reconocerlo cada vez que pecamos, ¿no? Pero eso, pues, de eso se trata, de andar la vida cristiana
por gracia, y justamente también qué es la gracia, ¿no? Que tanto platicamos, y es justamente eso, lo que Dios hizo en favor nuestro de sacarnos de nuestra posición en Adán y ponernos en Cristo, pues, y, o sea, el regalo, ese regalo, pues, como consideremos la gracia de Dios en ese sentido, la vida va a ser más sencilla, la vida aquí en la tierra, nuestra condición, ¿no? Sí, correcto. ¿Algún otro comentario o observación? Si no, ¿alguien más quiere leer? ¿Quién dice yo? Yo leo el siguiente. Por favor, Angelina, gracias. Lewis Sperry dice, una consideración es respecto a la muerte de Cristo y como está relacionada con los juicios divinos hacia la naturaleza del pecado en los hijos de Dios. La necesidad de tales juicios y la sabiduría, y la sublime revelación de que estos juicios están ahora consumados totalmente para nosotros, está desarrollada en Romanos 6:1 al 10. Este pasaje es el fundamento, así como la clave para la posibilidad de un andar en el Espíritu. Y esto está en el que es espiritual en la página 154. ¿Alguien más quiere leer el siguiente? Yo lo leo, Rafa. R. Paxson, el viejo yo en ti y en mí fue judicialmente crucificado con Cristo. Tú moriste y tu muerte data de la muerte de Cristo. El viejo hombre, el viejo yo, a consideración de Dios, fue llevado a la cruz con Cristo y crucificado, llevado a la tumba y sepultado. La seguridad de liberación del dominio de la carne y del destronamiento del viejo hombre descansan en la comprensión y aceptación de este hecho de co-crucifixión. La vida en el plano más alto, volumen 2, páginas 78 y 79. Ajá. Vean esto que dice, la liberación o la seguridad de la liberación descansa en la comprensión y aceptación de este hecho. Entonces, por eso es un tema que en las iglesias tiene que ser enseñado constantemente, porque no es algo como que a veces captas en la primera ocasión, pues, ¿verdad? Yo creo que el Señor prepara nuestro corazón, pero al enseñarse constantemente, de pronto un día el Espíritu Santo te hace sentido en tu mente porque te atrae hacia eso, ¿verdad? La lucha contra el pecado, el deseo de libertad, el buscar algo más en la vida cristiana, algo que aparentemente no hemos logrado en nuestros años como cristiano, ha sido o es por la ignorancia o la falta de comprensión de este hecho. Y en el momento que el Espíritu Santo nos hace entenderlo y ahora lo creemos, cada día me considero muerto juntamente con Cristo. Esa parte de considerar que es Romanos 6:11, esa palabra es una palabra, digamos que es en sentido contable, es tomar en cuenta lo que ya se me ha dado. Entonces yo lo tomo en cuenta cada día y ahora hace sentido con Lucas 9:23, tome su cruz cada día, ¿verdad? Es considerarme muerto juntamente con Cristo. No es que voy a morir, no es que intento morir, no es que me niego a mí mismo, sino que descanso en que ya morí pasado juntamente con Cristo. Bueno, leo el siguiente, a ver si alguien más quiere. Dice Watchman, nuestros pecados fueron tratados con la sangre. Nosotros mismos somos tratados por la cruz.
La sangre obtiene nuestro perdón, pero la cruz obtiene libertad de lo que somos en Adán. La sangre borra mis pecados, pero no puede borrar a mi viejo hombre. Necesito la cruz que me crucifica a mí, el pecado. La vida cristiana normal, página 25. Leo el siguiente, dice L. Maxwell: los creyentes en Cristo fueron unidos a Él en la cruz, unidos con Él en muerte y resurrección. Nosotros mismos morimos con Cristo. Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Esto es un gran hecho real para todos los creyentes. Norman B. Harrison: esta es la marca distintiva del cristiano, la experiencia de la cruz. No meramente que Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Romanos 6:6. ¿Alguien lee el que sigue? Vean este, está muy interesante el que sigue. ¿Alguien lo lee? ¿Quién lee a F.J. Hugel? Yo leo. Dice Hugel: si el gran Lutero, con su agitado mensaje de justificación por fe, se hubiera movido con Pablo de Romanos 5 a Romanos 6, con sus fascinantes declaraciones respecto a la posición actual del pecador justificado de identificación con su crucificado Señor, ¿no hubieran hecho que el sofocado protestantismo estuviera hoy sobre un terreno más elevado? ¿No podría estar libre de su llagante carnalidad? Sí, esto es un poco duro porque todos creo que conocemos o hemos vivido o sabido de las experiencias en medios cristianos, pues, o en medio de las iglesias, y hemos visto la carnalidad que podemos tener, pues, ¿verdad? Los egoísmos, los enojos, las divisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser la iglesia librada de esa carnalidad? ¿O por qué los creyentes que hemos nacido de nuevo y estamos seguros de nuestra salvación podemos llegar a ser tan carnales y hacer cosas tan egoístas o que nos dividen? Y justamente en este contexto es este pensamiento de Hugel. Dice, si Lutero, con todo el esfuerzo y pasión que tuvo para exponer las verdades de la justificación de Romanos, Efesios, ¿verdad? Que es por fe y es por gracia. Dice, si hubiese movido a enseñar con esa misma pasión Romanos 6, ¿verdad? Dice, no podría estar libre de su llagante carnalidad la iglesia el día de hoy. Entonces, esta es una doctrina poco enseñada que falta constantemente estudiar. Bueno, ¿a quién quiere continuar para ir terminando o avanzar? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, Leo dice, Sander R. Hay dice, el creyente ha estado unido con Cristo en su muerte. En esta unión con Cristo, la carne, el cuerpo de pecado, el ente caído, el ser arruinado por el pecado con su inteligencia, voluntad y deseos, está juzgado y crucificado. Por fe, el creyente se considera o se cuenta o se toma en cuenta como muerto al pecado, Romanos 6. Luego T. Austin Sparks dice, la primera fase de nuestra experiencia espiritual puede ser un gran y desbordante gozo, con un sentido maravilloso de emancipación, que es la salvación, ¿verdad? En esta segunda fase, digamos, a menudo son dichas cosas extravagantes como de una liberación total y victoria final. Es entonces cuando puede y muchas veces viene una fase donde el conflicto es el punto principal
puede ser mucho de la experiencia de Romanos 7. Acuérdense 7 como el mal que mora en mí y lo que quiero no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Ese es el conflicto de la experiencia de Romanos 7. Esto llevará bajo la mano del Señor hacia el conocimiento más completo del significado de la identificación con Cristo, como está en Romanos 6. Bienaventurado el hombre que ha sido instruido en esto desde el principio. Luego está Penn Lewis, J. Penn Lewis dice, si la diferencia entre Cristo muriendo por nosotros y nuestra muerte con Él no ha sido reconocida, confesada y aplicada, puede ser afirmado con seguridad que el yo es aún el factor dominante en la vida. Es porque son diferentes. Y creo que todos se van coincidiendo en sus comentarios respecto a Romanos 6 y la co-crucifixión, ¿no? Luego, William Culbertson dice, ¿quién murió en la cruz? Por supuesto, nuestro Señor murió. ¿Quién murió allí? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Reginald Waltz dice, Dios dice, mi hijo, como tú consideras Rafa, ahora te estás escuchando muy cortado, Rafa. Ok, te corta. Si quieren, entonces alguien lea, si quieres Vic o Víctor, lean los últimos. Ok. Desde Reginald Waltz. Sí, sí. Ok. Dios dice, en efecto, mi hijo, como tú consideraste la obra de sustitución del Señor Jesucristo para tu salvación, ahora ve un paso adelante y considera su obra representativa para tu victoria día a día. ¿Tú crees que el Señor Jesús murió por tus pecados? Porque Dios lo dice así. Ahora da el siguiente paso. Acepta por fe el hecho de que tú moriste con Él, que tu viejo hombre fue crucificado con Él. James R. McConkie. Debido a que Él murió, la muerte no tiene dominio sobre Él. Debido a nuestra unión con Él, el pecado no deberá tener dominio sobre ti. Ahora, aunque esté presente en ti, al considerarnos muertos al pecado en Cristo Jesús, no lo hace un hecho. Ya es un hecho mediante nuestra unión con Él. Al considerarla nosotros también como verdadera, solo nos hace que comencemos a darnos cuenta del hecho por experiencia. Ajá. Entonces, conforme nosotros vamos considerando, viendo esta verdad, recordándola, incluso orando y dando gracias, podemos en una oración en la mañana recordar y dar gracias, Señor, gracias porque morí juntamente contigo en la cruz, me considero muerto al pecado y vivo para con Dios y estarlo recordando pues como un hecho. Y mientras damos gracias a Dios por ese hecho, entonces se va haciendo una forma de vida, pues lo vamos experimentando en nuestro diario andar. Vivimos en esa libertad que ahora estamos considerando. Bueno, aquí podemos terminar este tema. La próxima semana seguimos con consagración. Si alguien tiene algún comentario, preguntas finales. Yo, Rafa, es que no sé Sí, yo muy bien el comentario que hiciste sobre lo que decía William Culbertson, pero me gustó mucho como dice J. Penn Lewis,
¿cómo escribe aquí este párrafo? Dice, si la diferencia entre Cristo muriendo por nosotros, o sea, la justificación, y nuestra muerte con Él no ha sido reconocida, confesada y aplicada, puede ser afirmado con seguridad que el yo es aún el factor dominante en la vida. O sea, que vivo en la carne. Pues así no entiendo estas verdades de la muerte del viejo hombre, la muerte de mi posición en Adán, quién era yo en Adán, en incredulidad, en autosuficiencia. Si no distingo eso, pues, o si no lo sé, que ya estoy crucificado juntamente con Cristo, que es la verdad de identificación, es muy probable que esté haciendo las cuestiones en la carne. Y yo, según lo que he visto, por experiencia, así vive mucha de la iglesia global, pues, o sea, de la iglesia que está alrededor del mundo, pues, haciendo cosas en la carne, o sea, viviendo la vida cristiana en la carne por ignorar esta verdad, pues, que el viejo hombre ya fue crucificado, o sea, que ya no soy esclavo del pecado, ¿sí? Que tengo libertad para vivir la vida día a día, pues, que el enfoque sea en él y no en mí. Entonces, se me hace muy, muy buena este párrafo, pues. Bueno, todos, pues. Sí. Adelante, Martín. Sí, pastor. Y de lo que comenta el hermano Vic también es muy importante considerar que cuando nos apropiamos de esta verdad, en nuestra propia muerte, en nuestra crucifixión hecha por Cristo a nuestro favor, también los creyentes pueden comenzar a discernir de las falsas enseñanzas y las herejías destructoras que se introducen en las iglesias, que están ajenas a la gracia de Dios y que dependen de uno mismo para vivir la vida cristiana, basadas en el yo, pero también partes sobre la escatología también, o sea, por ejemplo, cosas como el tribunal de Cristo, donde no hay un discernimiento acerca de este tema porque piensan que depende de los esfuerzos propios del creyente y no del poder del Espíritu. Y esto es muy importante porque por eso no hay crecimiento, porque el creyente se pone bajo la ley por no creer en esta verdad. Lo que decíamos la lección pasada, se saltan de Romanos 5 a Romanos 12. Entonces, algo muy importante a considerar también esto, ¿no? Lo que dice Colosenses 2, filosofías huecas, sutilezas, preceptos, no toques, no manejes, ni aun gustes, todo conforme a doctrina y mandamientos de hombres, o también la mezcla de enseñanzas humanas, estrategias humanas, mezcladas con la palabra de Dios. Esto es muy importante. Sí, de acuerdo. Justamente cuando el problema de los creyentes es el pecado, en las iglesias o los pastores o los predicadores buscan, quizá con buena intención, ayudar a los creyentes o ayudarse a sí mismos y a los creyentes a vencer al pecado. Pero justamente si hay el desconocimiento de estas verdades, el camino que encuentran es más leyes, más ley, más reglamento, más lo que tú dices, no toques, no hagas, no, ¿sí? Y la iglesia se vuelve un lugar o una serie de demandas, reglamentos, legalismos, pero justamente entendemos que lo que le da poder al pecado es la ley, ¿verdad? Entre más le cargas pecados, o más bien quiero decir, entre más le cargas leyes, responsabilidades, reglamentos a los creyentes en la iglesia, ¿sí? Más estás echándole leña al fuego de la carne y las iglesias terminan siendo carnales buscando controlarse. Entonces, es tan vital esta verdad ignorada
o verdades ignoradas. Necesitamos hacer énfasis en las iglesias constantemente, pasar de Romanos 5 a Romanos 6, descansar ahí y confiar en la obra del Espíritu Santo. Rafa, muy bien. Nada más sí. Comentar que, digo, no a manera de comercial, pero sí que busquen cada quien a la iglesia que vaya, pues es importante congregarse porque esas son las verdades que se recuerdan, pues y es parte de la función del cuerpo, ¿no? Estar recordando estas verdades porque seguimos teniendo la carne y seguimos olvidándolo o no creyéndolo. Y el cuerpo de Cristo es un organismo justamente para eso, pues para estarnos recordándolo, ¿no? Recordándolo y otra vez y volver a la verdad y volver al Señor. Y, o sea, es la importancia de la congregación, pues del estar unidos en comunión, animándose y pues recordando estas verdades, ¿no? O compartiendo estas verdades si es que no se conocen, ¿verdad? Sí, correcto. En toda consejería, en problemas matrimoniales, problemas con hijos, los creyentes tenemos que ser regresados o dirigidos a estas verdades, sí. Muy bien, si quieren, aquí terminamos. ¿Algún voluntario para despedirnos?